Lo que lamentablemente, más allá del capital, es la voluntad la que ha hecho falta, la necesaria para precisamente que los cambios que el país tanto anheló por tanto tiempo se manifestaran. En esta coyuntura tan particular, estamos a meses, obviamente, pues de la elección quizás más importante que ha visto la historia republicana. Yo creo que no estamos todavía claros ni midiendo la dimensión justa de lo que Panamá está viviendo. Es un momento de sacudidas emotivas, emocionales, socioeconómicas muy fuertes. Julio del 2022 marcó un tiempo de antes y después. Después, en octubre, noviembre, vimos de nuevo el estallido callejero en contra del contrato minero. Y tenemos recurrentemente, pues, temas que salen a la palestra y nos sorprenden. Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio, yo creo que hay que aplaudirle la diligencia, porque siempre que la Cámara ha propuesto ha venido quizás con algún grado de data. Siempre lo hacen fundamentando y sustentando sus preocupaciones o sus manifestaciones con información, con data, que es proveída algunas veces hasta por el mismo gobierno a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Por otro lado, los llamados son a diálogos, a construir, a proponer. No son destructivos. Yo creo que la Cámara tiene en su seno pues a gente que ha visto la evolución del turismo y específicamente en este tema tiene a conocedores de la materia y capitales de industria en ese seno de generación de empleo. En esta coyuntura, donde sabemos ya pues que el contrato minero no pasa, de que el panameño, la panameña, el residente en Panamá no se identifica con la producción o la explotación de algún tipo de mina a cielo abierto, metálica, pues el turismo se presenta como la bandera que hay que enarbolar precisamente para que el país vaya por otro camino. Yo siento, lamentablemente, que Panamá no ha hecho el mejor de los trabajos en materia de estructura de una visión país, que todos compartamos, que en Boquete se hable el mismo idioma que en las playas, que en Colón y esa parte tan espectacular en el norte del país que tenemos, se hable también las ganas y la energía de crecer que se tiene en Darién o que se tiene en la península de Azuero. Esa visión país no permite que Panamá sea reconocido como un destino. Me pasó recientemente, Félix, y lo comparto aquí con tu audiencia. Cada vez que hablé de Panamá recientemente en un viaje que tuve, se identificaba con temas de evasión fiscal, de lavado de dinero, de por qué ustedes tienen tanta flexibilidad para entonces facilitar negocios ilícitos. Sin embargo, Costa Rica, me lo recordaban reiterativamente y reiteradamente, tenía entonces esta imagen de destino turístico, vamos a ver aves, vamos a ver playas. Panamá tiene esos recursos y mucho mejores y mucho más desarrollados y estructurados. Es cuestión de empaquetarlo. Así que, llamado a atención, yo creo que muy válido de la Cámara de Comercio, ojalá haya voluntad en el gobierno para hacer algo. El llamado a atención va de la mano con una deuda de este gobierno y me llama poderosamente la atención que cuando el señor Laurentino Cortizo asumió las riendas del país como mandatario de la República, cuestionó la administración pasada, la administración del mandatario Juan Carlos Varela, que dejó una deuda a los proveedores que superaba los 2.000 millones de dólares. Y las últimas declaraciones y los últimos llamados también de la Cámara de Comercio es que el gobierno todavía no le ha hecho frente a una deuda hacia el sector empresarial, hacia los proveedores, que supera los 1.700 millones de dólares. Y aparte hay una deuda que está, o una deuda pendiente con el sector construcción. Y el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción también le hizo el llamado a la administración actual que le haga frente a esta deuda millonaria. Y paralelo a la deuda millonaria, vemos este estudio de Manpower, justo aquí estuvo la especialista hablando con nosotros, donde la intención de contratación para el primer trimestre de este año 2024 se reduce en 27%. 27%. Yo creo de nuevo que no nos damos cuenta del alcance de nuestras acciones. Cuando el Ejecutivo toma decisiones que van en detrimento de la relación con proveedores, manda muchísimos mensajes, mucho más allá del solo hecho de pagar a tiempo una obligación. Por ejemplo, se habla tanto de seguridad jurídica en nuestro país y se cuestionó recientemente con el tema del contrato minero. No honrar una obligación a tiempo es la peor manifestación de seriedad en cualquier tipo de contrato, en cualquier tipo de obligación contractual. Se anticipa de que por un servicio prestado se va a honrar una obligación y se va a pagar a tiempo. Lamentablemente, esta administración pareciera no ver la magnitud de sus decisiones y sus acciones. Eso para contratistas del Estado que pueden solventar, que pueden aguantar
Pero ¿qué hay del efecto entonces de contagio, de cadena? Porque ese contratista entonces no puede pagarle al subcontratista, que es más pequeño, que no tiene acceso a líneas de crédito, que no tiene acceso a liquidez. ¿Qué hace ese pequeño, ese mediano empresario que no recibe a tiempo? Pues simplemente fracasa, pierde, quiebra y desaparece, creando de nuevo, al punto que hacías, que Claudia Escobar pues muy precisamente manifestó, ¿qué pasa con el empleo formal? Pues lamentablemente esos subcontratistas y contratistas del Estado no pueden generar formalidad en el empleo que tanto se está necesitando y vemos entonces una intención que va bajando en el tiempo de contratación. Pagar a tiempo las obligaciones es de esas manifestaciones públicas fuertes, potentes que el Estado puede tener, que la administración del Ejecutivo puede tener para precisamente reactivar esta economía tan aletargada que tenemos, dormida. Entonces hay que exigir esos pagos. Yo creo que también hay proveedores, entiendo, que tienen presencia fuera de Panamá, multinacionales, multilatinas, que no se les han honrado obligaciones por temas muy delicados. ¿Qué tipo de mensaje manda eso al inversionista que quiere venir a Panamá? La inversión extranjera directa por el suelo, contratistas panameños que no quieren invertir a lo mejor más en Panamá, desempleo rampante. El no honrar esas obligaciones tiene muchas más connotaciones. Ojalá que nos demos cuenta de la consecuencia de nuestras acciones. Dice el estudio de Manpower que las intenciones de contratación de las empresas panameñas se mantienen relativamente estables y en comparación al trimestre pasado se tuvo una reducción de menos 8 puntos porcentuales, 35%, y una disminución de menos 18% frente al mismo periodo del trimestre del año 2023, que estaba en 45%. Que Panamá ocupa el lugar número 20 a nivel mundial de expectativas de empleo. Un punto por encima del promedio mundial. Es que la expectativa de empleo, Félix Antonio Chávez, obviamente va a estar allí ante la necesidad financiera, monetaria de proveer sustento en familias y en los senos familiares de Panamá y de las personas que están dependiendo de ese sustento, de esa generación. Lamentablemente, no estamos aportando ese talento en capacidades blandas, en tecnificación, en capacidad. Y muchas veces nos encontramos con que el sector privado, que desea a lo mejor contratar a ese pasante, que desea contratar, no encuentra la manera de hacerlo por múltiples razones. No encuentra el talento, no está satisfecho con lo que esa persona trae a la mesa, no está enteramente convencido de que esa persona puede aportar al crecimiento de sus empresas. El sector privado, el sector productivo panameño, tanto en el sector primario, secundario y terciario, no es filantropía, no es obra social. Esas personas están buscando productividad y las personas a las que están aspirando a esos puestos quieren ser remunerados dignamente. No quieren tampoco salarios mínimos y de nuevo aplaudiendo pues la reciente decisión de ajustarlo, todavía el salario mínimo de nuevo no dignifica. Tenemos que aspirar a ser un país que no subsidia, que no tiene salario mínimo en negociación que afecte la vida de la gente. Tenemos que aspirar a ser el país que genera más empleo dignamente remunerado para que ni siquiera el salario mínimo sea una conversación, para que digamos, sabes que el salario mínimo es una referencia, pero las personas en Panamá no ganan salario mínimo, están por encima considerablemente del salario mínimo, porque producen más, porque producimos en un ambiente competitivo que pretende mejores días para más panameños. Yo siento, de nuevo, el anhelo por trabajar está allí. Creo que no están las estructuras dadas para la capacitación y la preparación y tampoco estamos viviendo productividad. Tenemos que concentrarnos más en producir más con lo que ya tenemos. Sí, usted mencionó una palabra clave, salarios dignos, y en el debate del salario mínimo, el sector empresarial señaló que en efecto este sector viene afectado por la pandemia, la manifestación que se registró el año pasado, y los sectores sociales, los sectores de los trabajadores, algunos de ellos solicitaron un salario mínimo de 1.500 dólares. Entonces, como Panamá está conformada por pymes, son pocas las empresas grandes que podrían soportar un salario. Hubo un debate fuerte con relación al salario mínimo, si debe o no Panamá tener un salario mínimo por 1.500 dólares. Lamentablemente no es sustentable y no es sostenible, porque no estamos concentrados en lo que deberíamos estar. Tenemos que crear las competencias en nuestra gente para producir más, en vez de estar tan preocupados por garantizar nada más que la persona lleve sustento diario a sus casas. ¿Qué hay del ahorro? ¿Qué hay de la posibilidad de crecer? Esas personas merecen muchísimo más. Y de nuevo, el país como tal no tiene esa vertiente de productividad que es necesaria para poder competir.
Mi gran preocupación de nuevo es el enfoque en productividad, encontrar la manera, claro, me vas a decir entonces que no están los elementos tampoco para que esa persona se tecnifique o sea dignamente reconocida. Y eso también es cierto. Tiene que haber una gran conversación y no quiero utilizar la palabra diálogo porque ya la estamos equiparando con que cuando ya vamos a un diálogo no llegamos a nada. Esa no debe ser la intención. La intención debe ser llegar de nuevo a implementar lo que se pacta en ciertos parámetros que pasan por mesas de diálogo, que lo podamos medir y que podamos entonces ser realmente competitivos. Las ventajas comparativas de Panamá, Félix Antonio, no son suficientes para que la gente gane más dinero. Tener el canal, tener el dólar, centro financiero sofisticado, seguro, banca, lo que tú quieras, no es suficiente si no tenemos a nuestra gente altamente especializada, capacitada y que atraiga la inversión extranjera directa. Cuando Amazon, cuando Google, cuando Alphabet y todas estas grandes empresas piensen en alguien, deben pensar en Panamá y no estamos allí. Sí, este aumento del salario mínimo puede afectar o no ese porcentaje del estudio hecho por Manpower, donde la intención de contratación se reduce 27%. ¿Las empresas van a optar por contratar menos? Sí, yo siento dos cosas. El salario mínimo cuando se sube, y de nuevo, yo creo que fue lo sensato, y hay que reconocer la labor aquí, yo creo, conciliadora del gobierno. Un poco por encima de la inflación promedio de los últimos años, es lo que habíamos hablado aquí en Radiografía, lo hablamos varias veces porque los $1.500 no era sustentable, pero cero tampoco era justificable. Así que se llegó a algún tipo de acuerdo ahí en el medio. El salario mínimo cuando se ajusta sin métrica de productividad usualmente produce inflación. Todo se encarece porque se le pasa al consumidor ese ajuste que los empleadores tienen que a lo mejor enfrentar. Yo siento y reitero nuevamente, yo creo que el salario mínimo no juega el papel más importante allí. Yo creo que las empresas en Panamá están enfocadas en qué decisiones tomar para que su fuerza laboral sea más productiva, más provechosa. Y ahí vendrán, sí, beneficios y compensación, pero también capacidades. Y muchas veces, y lo estamos viendo una y otra vez, no encuentran ese talento. Incluso graduados de universidades, graduados de la Universidad Tecnológica, que pone allá afuera magníficas personas y grandes profesionales. Es cuestión de nuevo, yo creo que de llegar a los acuerdos y la sensatez de lo que necesita el sector privado, contratarla, encontrarla, capacitarla, medirla y que lleve a este país por un sendero de crecimiento sostenible. No es suficiente el salario mínimo, obviamente, ni tampoco es suficiente implementar ajustes que no vayan en línea con productividad. Hay que llevar al país por otro sendero de crecimiento. Bueno, este ha sido el gobierno de las mesas, de las mesas y de las mesas, y que los resultados no son palpables, en vista de que ya faltan pocos meses para finalizar la administración actual del presidente de la República, Laurentino Cortizo. ¿Qué propuestas espera Carlos Araúz de los 8 candidatos presidenciales relacionadas al empleo, a disminuir ese índice de desempleo en el país? Y yo espero que me invites para conversar de esos 8 candidatos en una propuesta económica mucho para analizar cada una de ellas cuando se den. Yo aspiraría a que hubiesen varios elementos, pero no negociables. Uno, empleabilidad juvenil. ¿Qué va a pasar con las personas entre 18 y 25 años que hoy salen de la escuela secundaria, necesitan trabajar para pagar sus estudios y no encuentran esa primera oportunidad? ¿Qué sucede allí? Hay múltiples programas que existen allá afuera, que existen fuera de Panamá, que se pueden replicar, e incluso algunas organizaciones sin fines de lucro han desarrollado pasantías formativas aquí en Panamá y muchas empresas privadas se han sumado a eso, pero no hay todavía el endoso del Estado. Se necesita una gran alianza para crear empleo juvenil principalmente. Lo segundo, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tipo de incentivos, no negativos, obviamente los positivos, promueve el próximo presidente de la República para que la micro, mediana, pequeña empresa sea el bastión ese que lamentablemente en pandemia desaparecieron miles de empresas y que todavía no ha retomado ese crecimiento? Entonces, mi segundo pilar, que aspiraría a que los candidatos se enfocasen, sería por allí. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno en promoción de financiamientos, en promoción de capacitación, pero para la micro, pequeña y mediana empresa específicamente? Y finalmente, ¿qué tipo de incentivos para el sector industrial productivo puede haber para que el empleo sea mejor remunerado, mejor medido? Entonces yo creo que hay varios pilares que aspiramos a que los futuros gobernantes y los aspirantes a partir de mañana, entiendo hay un conversatorio mañana con varios de ellos, y ojalá entonces vayamos a escuchar
medidas concretas, el cómo de las cosas, no tanto la promesa de que voy a crear empleo, sí, obviamente todos queremos crear empleo, el cómo de las cosas impere en esos planes de gobierno. Sí. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es una migración de empleo luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Lo preocupante, aquí la empresa sí cometió 25 ilegalidades con el gobierno en la redacción de este contrato, pero la parte que más preocupación es la del panameño, el panameño que sale todos los días de su casa a trabajar. Varios quedaron desempleados y se está registrando una migración. Aquel que desarrollaba un trabajo técnico ahora pasa a hacer algo que nunca antes había realizado. Sí, y no solo contentos con eso, sino también este tipo de decisiones y este tipo de acciones crea informalidad. La gran batalla que tiene la próxima administración es por disminuir esa informalidad o por lo menos que esa informalidad se convierta en formalidad para poder también aportar a la Caja de Seguro Social, para poder que estas personas accedan a financiamientos. Es importante ver esa evolución en el tiempo y que el Estado esté muy consciente de capacitación, que no tiene que ser necesariamente siempre la tradicional, puede ser técnica, puede ser vocacional. Reinventarse y pivotear va a ser el gran desafío. Un desafío enorme y donde las personas en este proceso democrático que se avecinan deben tomar en cuenta todas las propuestas de campañas de los candidatos presidenciales, porque Panamá debe ser un país competitivo en el tema de inversión, que vengan más empresas que desde otros países, como empresas como Amazon, Google, desarrollen sus actividades en Panamá. Ustedes se imaginan que cada empresa enorme abra más de 1000 empleos. La cantidad de personas que van a ser contratadas van a ser sumamente elevadas. Pero aquí hay políticos tradicionales que prefieren bajar los números de contratación o que bajen los números de contratación en el sector privado y que se eleve la planilla del Estado, o sea, que es algo que netamente, políticamente y económicamente y estratégicamente no es bueno. Lo ideal es que el sector privado sea el que contrate el gran número de personas y que no ocurra como, por ejemplo, en Argentina. En Argentina un sinnúmero de personas trabaja en el gobierno y hay una persona para sacar copias, hay otra persona que camina en el pasillo. Bueno, y cosas como esas se pueden registrar en Panamá si no tomamos medidas a tiempo. Usted tiene la elección en sus manos en las elecciones de mayo, del 5 de mayo de 2024. Son las 9 de la mañana. Finalizamos por hoy. Gracias, Carlos. Gracias a ti.